Javier, cuando miramos a las estrellas, todos nos preguntamos de dónde viene la vida, bueno, pues eso, ¿no? Ese misterio de si es de aquí, si viene del espacio exterior. Entonces, sé que los científicos os habéis trabajado una serie pues, de ecuaciones, de paradojas y de posibilidades, y lo habéis estudiado un poco. ¿Puedes hablarnos un poco de esas posibilidades de vida en el exterior? Vaya preguntas se te ocurren, pero no deja de ser apasionante. Claro, cuando intentamos ver desde la perspectiva de un astrónomo, que conocemos pues eso, miles de planetas diferentes que hay en torno a diferentes estrellas, un universo que está lleno de estrellas y de galaxias y más estrellas y más galaxias, tú dices, fíjate qué gasto sería que la Tierra sea el único planeta habitado, ¿no? Y entonces, claro, los astrónomos no sabemos mucho de la Tierra, por eso fue naciendo, especialmente ya desde los años 50, una cosa que al principio se le llamó exobiología, o biología exo, fuera de la Tierra. Conforme nacía la era espacial, se fueron haciendo preguntas sobre ¿nos encontraremos seres vivos en otros lugares del sistema solar? ¿Habrá vida en otros mundos? ¿No? Ahora hablamos de la astrobiología, es decir, es una ciencia mixta, una ciencia mestiza, en la que no solamente está el conocimiento sobre cómo es el universo o cómo es nuestro planeta desde el punto de vista geológico, sino y sobre todo sobre cómo es la vida, qué fenómeno es la vida. Todavía no lo sabemos muy bien, cuando hablas con expertos en biología están cambiando un poco constantemente, ¿no? Sabemos que hay ingredientes para la vida, un rango de temperaturas, el que exista agua líquida, la química del carbono, que es terriblemente poderosa para crear moléculas que puedan llegar a replicarse, ¿no? Entre las características de la vida está también la formación de membranas y precisamente hace muy poquito, este año pasado, en Donostia International Physics Center, un equipo de investigadores ha reproducido las condiciones de la Tierra primitiva y ha visto que esas cápsulas, esa especie de membranas que son anteriores a las primeras células, se pueden formar por métodos químicos en un planeta como el nuestro, ¿no? Ante esas preguntas, digamos, juntando todo en una especie de redoma, nos podíamos preguntar, ¿el fenómeno de la vida puede existir en otros mundos? Y la ciencia nos dice, en efecto, no hay nada que lo impida. Nada impide que los fenómenos que se han ido dando en la Tierra hayan podido producir similares a una molécula como en el caso de la vida en la Tierra, el ADN, que es capaz de mantener la información, pasarla a diferentes especies y proporcionar a esas células, a esos seres vivos, todo un metabolismo, toda una capacidad de interactuar con el medio ambiente para alimentarse, reproducirse y tal, ¿no? Y todo eso separados con esas membranas, ¿no? No conocemos más que un tipo de vida de las posibles, que es la vida que conocemos en la Tierra. Y lo maravilloso es que todos los millones de especies que hay en nuestro planeta comparten esa herencia común. Los astrobiólogos se plantean si eso podía haber sido diferente en nuestro planeta también. Es decir, si igual en la Tierra salieron varias soluciones de tipos de vida diferentes, ¿no? Sabemos que la vida es muy ubicua. Los astrobiólogos investigan en el interior, por ejemplo, de minas, en lugares muy extremos como el río Tinto, en Huelva, y ven que hay vida capaz de adaptarse a medios muy ácidos, como los que hay en Marte, por ejemplo. También han mirado dentro de minas a 500 metros bajo la superficie, metidos en 500 metros de roca sólida, y ahí hay seres vivos que son capaces de aprovechar y de tener su energía y su capacidad de reproducirse, ¿no? ¿Cómo no va a pasar? Y esto es la pregunta que nos podemos hacer así un poco filosóficamente, que la vida suceda en otros tiempos o en otros lugares, ¿no? En los años 50, 60, con ese primer boom que había de la cosa espacial, una serie de científicos, entre ellos pues estaba Carl Sagan, ¿no? O Sagan, es ese gran divulgador, pero a la vez gran científico que estudiaba la posibilidad de vida en Marte o en Venus. También Frank Drake, que era un radioastrónomo, que empezaba a trabajar con un maravilloso proyecto que era el telescopio de Arecibo, un gran telescopio en un valle con 300 metros de diámetro, digamos la mayor oreja que habíamos puesto al cosmos, ¿no? Y entonces ellos dijeron, quizás
podemos plantearnos qué posibilidad hay de que haya vida en otros mundos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos mundos. Y entonces hicieron una cosa que un físico muy importante, que es Dyson, había planteado, ¿no? Es decir, podemos hacer una estimación, aunque no sepamos casi nada, podemos hacer una estimación de cómo saber el número, por ejemplo, de civilizaciones que hay en la galaxia. Vamos a ir más allá, no solo seres vivos, sino seres vivos y tecnológicos que incluso quieran comunicarse, ¿no? Y ellos plantearon esa ecuación, que se llama la ecuación de Drake, que no es más que una especie de cuenta de la vieja, como solíamos decir, de decir, bueno, si hay muchas estrellas y muchos planetas en ellas, quizás alguno de esos planetas tengan unas condiciones para ser apto para la vida. ¿Cuántos? Pues no sé, pero podemos decir, pues una galaxia como la nuestra tiene más de 100.000 millones de estrellas. Y como el Sol, por buscar estrellas parecidas a nuestro Sol, pues hay un 4% de ellas, ¿no? Ellas posiblemente, entonces en la cuenta que hicieron dijeron, no sabemos qué posibilidad, digamos 1 entre 10 de que haya un planeta como la Tierra. Ahora sabemos que casi todas las estrellas tienen planetas y posiblemente en casi todos los sistemas planetarios pueden surgir planetas terráqueos o sólidos como nuestro planeta, que puedan llegar a tener una envoltura gaseosa e incluso agua en su superficie, océanos, ¿no? Digamos que ese es el ingrediente básico para la vida. Bueno, ellos fueron más allá, ¿no? Dijeron, una vez hay un planeta así, ¿qué posibilidades hay de que la vida evolucione? En nuestro planeta la vida ha ido evolucionando muchísimo, de lo que había hace 3.800 millones de años, seres unicelulares más parecidos a las arqueas o las bacterias, a lo que tenemos ahora, con seres pluricelulares de un gran número de reinos diferentes, pues ha cambiado mucho. Y los cambios que se han dado han sido a veces por impactos de un cuerpo cósmico, por cambios en el vulcanismo terrestre o por la interacción de una supernova cercana, que pueden dar también lugar a importantes cambios, ¿no? Y a incrementar, por ejemplo, la tasa de mutaciones, que es fundamental en la evolución de la vida, ¿no? Bueno, todos esos parámetros no podemos saberlos, ¿no? Y ahí es donde la ecuación de Drake, aunque era muy bonita y a todo el mundo le gustó, y sirvió además para el nacimiento de una disciplina que es lo que se llama SETI, ¿no? La búsqueda de inteligencias extraterrestres, la idea era muy poderosa, es decir, aunque haya vida y aunque sepamos que es incierto que esa vida pueda llegar a ser una vida inteligente o tecnológica, ¿cuántas de esas civilizaciones, por así decirlo, se les ocurrirá usar las señales de radio para mirar el cosmos o hablar, ¿no? Ahí Frank Drake, que era radioastrónomo, decía, todas, seguro que cualquiera que tiene oportunidad se va a fijar, por ejemplo, que el hidrógeno emite una señal característica como una especie de firma en las ondas de radio, y entonces si buscamos señales parecidas en esa región de las ondas hertzianas, igual encontramos un mensaje, ¿no? De hecho, Frank Drake provocó también eso que se llamó SETI, la comunicación con entidades extraterrestres, que era mandar un mensaje. Y se codificó un mensaje, el proyecto OZMA, ese famoso mensaje que se mandó al cúmulo de Hércules y que, bueno, no llegará hasta dentro de 23.000 años, con lo cual dentro de otros 23, es decir, 46.000 años, pues igual alguien ha contestado, ¿no? Pero en cualquier caso la idea era muy bonita y yo creo que por eso nos metió un poco en aquella época en esa idea de que quizás el destino de la humanidad era encontrar vida en otros sitios o, si no, por lo menos poblar otros lugares, ¿no? Era eso que tantos científicos en los últimos años del siglo pasado y en los primeros de esto pues han abogado, ¿no? El que el destino de la humanidad posiblemente está en las estrellas, que es una cosa bonita, que por el momento es irrealizable, pero quién sabe si en el futuro podremos tener alguna idea sobre el asunto. Qué hermoso. Pues me he ido hacia arriba contando cosas de estas. Me encanta, Javier, eres una persona con gran sabiduría. Entonces, dentro de esas paradojas que hemos comentado, estaba esa famosa Fermi, creo que era, Enrico Fermi, sí, puede ser, que al final dijo, no estamos encontrando a nadie. Claro. ¿Qué nos pasa? ¿Y qué es lo que...? Claro, cuando uno se pone a echar cuentas o a intentar ver pues no sé, esa serie de pasos racionales sobre qué tiene que darse en el universo para que haya vida,
Lo cierto es que las conclusiones que se sacaban de la ecuación de Drake decía que, bueno, sabemos que por lo menos una civilización existe, nosotros, ¿no? Ellos se preguntaban también, porque en aquella época era la época de la Guerra Fría y de la destrucción mutua asegurada, de los dos bloques entre los comunistas y los estadounidenses, ¿no? Y entonces ellos dijeron, igual lo que pasa es que cuando una civilización es capaz de entrar en contacto o de observar el universo para encontrar otras civilizaciones, viene un colapso y desaparece. En aquella época no pensaron algo que muchos pensadores actuales, sin embargo, imaginan. Dicen, igual hemos sabido sobrevenir el peligro nuclear. Bueno, ahora tenemos un tiempo en el que habría que replanteárselo, delicado, ¿no? Pero bueno, quizás en los años 70-80 se vio que el peligro nuclear empezaba a estar un poco más lejos. Pero apareció otro peligro, también provocado por la actividad humana, que es el cambio climático. Es decir, una civilización inteligente será capaz de conseguir un desarrollo sostenible como para ir al espacio. Hay un pensador que se llamaba Nikolai Kardashev, que imaginaba que una civilización capaz de llegar a un grado de desarrollo que puede usar toda la energía de su estrella, nosotros usamos una pequeña parte de la energía de nuestro Sol, pero si consiguiera esta civilización usar toda la energía del Sol, estaría en el grado 1 y sería ya capaz de plantearse un viaje por la galaxia. Habría civilizaciones de 2 o nivel 3 o incluso nivel 4, es decir, hipertecnológicas, ¿no? Pero nada lo impedía, nada lo impedía. Y ahí fue cuando Enrico Fermi, que era un gran físico y además un gran pensador crítico, dijo: sin embargo, no tenemos ninguna constancia, no hay extraterrestres. Luego, todo esto que decís que puede pasar, ¿por qué no ha pasado, no? Y entonces esa era la paradoja, se llama la paradoja de Fermi, ¿no? Zeilak, un colaborador suyo, le contestó, le dijo: bueno, lo que pasa es que están entre nosotros y se llaman húngaros, ¿no? Porque él era húngaro, ¿no? Y le hacía mucha gracia. Esa broma así. Ha habido a lo largo del tiempo varias posibles soluciones a esa paradoja. Una es que simplemente estamos solos, ¿no? Yo creo que una de las más curiosas, otra es que somos los primeros, es decir, en la historia del universo todavía no ha habido mucho tiempo para que las civilizaciones lleguen a desarrollarse como se ha desarrollado la nuestra. Tengamos en cuenta que nosotros hemos llegado, como quien dice, el último día de ese día largo que empezó hace 4.600 millones de años, cuando se forma nuestro planeta, ¿no? Bueno, pues igual nuestro Sol se formó hace 5.000 millones de años y quizás otros soles que se habían formado antes no tenían los elementos suficientes como para disparar la vida, ¿no? Hay muchas incógnitas y ciertas posibilidades de que seamos los primeros. O igual, algunos dicen que igual al revés, somos los últimos. La vida fue más común antes y se ha ido extinguiendo, ¿no? Liu Cixin, que es un escritor de ciencia ficción chino, que tiene una serie de novelas muy bonitas, que ahora no me acuerdo el título, perdona, porque yo soy con la memoria y yo nos llevamos un poco mal, pero Liu Cixin, este plantea la hipótesis del bosque, ¿no? Dice, el problema es que cuando hay una civilización y da señales de vida, como hicimos nosotros, mandar un mensaje a las estrellas, resulta que el bosque tenebroso es en el que es el universo. En cuanto una civilización ve que hay otra, se la come, por así decirlo. Y entonces lo más inteligente es no decir nada y quedarse sin nada, ¿no? O sea que ya ves que el problema que hay es muy amplio. Bueno, es muy amplio. Y luego esto es una cosa que es muy humana, ¿no? Cuando tenemos pocos datos, primero disparamos la especulación un poco hacia todos los sitios y igualmente podríamos seguir elucubrando durante muchísimo tiempo, ¿no? El día en que encontráramos, por ejemplo, que en Marte había estructuras moleculares que indicaran que la vida había nacido en Marte, todas estas cosas se vendrían abajo, porque entonces tendríamos constancia de que el mundo no estaba solo. O si tuviéramos la suerte de que en esos proyectos que se siguen haciendo, de observar, de escuchar al cielo, nos llegara de repente una señal no natural, de origen inteligente o mecánico de alguna forma, ¿no? La especulación ha ido mucho más allá, porque von Neumann, que era un gran físico también del siglo XX, se planteó que una civilización que llegaba a
a un grado interesante de desarrollo, sería capaz de hacer unos robots, unos mecanismos, que sencillamente se montaran en un cohete, llegaran al primer planeta posible, allí bajaran, usaran los recursos de ese planeta para hacer más robots que irían a otros planetas, y entonces esas máquinas de von Neumann estarían poblando la galaxia. Von Neumann decía que como no se encontraban esas máquinas, era que éramos los únicos en el universo. O sea que fíjate que si te pones aquí da para una tertulia con un buen café y horas de discusión.